El encuentro anterior estuvimos reflexionando sobre Evangelii Gaudium. Creo que nos fuimos todos muy contentos con la exposición, con las cosas que nos llevamos para seguir meditando, reflexionando en nuestra vida pastoral, en nuestra vida personal. Así que hoy nos va a acompañar Monseñor Gustavo Carrara, quien lo recibimos con un fuerte aplauso. Bueno, muchos lo conocen. Gustavo es arzobispo de la Arquidiócesis de La Plata, presidente de Cáritas Nacional y un gran conocedor de las encíclicas de Francisco. Así que le pedimos que nos acompañe en la reflexión de Laudato Si, una encíclica muy importante sobre todo la creación, ¿no? Y tantas cosas lindas que Francisco nos enseña, nos dice y nos ayuda a reflexionar, ¿no?, en nuestra responsabilidad social y comunitaria en cada una de nuestras comunidades. Así que le agradecemos primero a Gustavo porque se vino desde La Plata para este encuentro, así que ahora se tiene que volver, porque mañana a las 7 de la mañana tiene que estar en Luján, así que le agradecemos que nos acompañes, te agradecemos mucho. Y antes de que comience Gustavo, ustedes saben que estos encuentros se suma a acompañarnos la ULPE, la Universidad Latinoamericana de las Periferias, así que le voy a pedir a Nati que brevemente nos cuente un poco de qué se trata la universidad. Gracias, Leo. Bueno, en principio celebrar que estamos todos acá. Hace muchísimos años, ya no me acuerdo cuántos, Gustavo, vos me dirás, ahí me están llamando las chicas que están en la pantalla, porque como ustedes están acá, hay gente de todo el país conectada, esperando este encuentro y el ciclo de charlas sobre el legado del Papa Francisco. Hace muchos años venimos construyendo la Universidad Latinoamericana de las Periferias entre los movimientos sociales, los hogares de Cristo, las comunidades eclesiales de base, y creemos que esta es una oportunidad, a un año del fallecimiento de Francisco, de profundizar su legado, de profundizar su mensaje y de seguir construyendo desde las periferias al centro una sociedad como nos imaginábamos, como soñaba Francisco y como soñamos todos nosotros. Así que desde la ULPE estamos acompañando este y otros encuentros en todo el país que se están replicando con esta misma lógica. En términos de ser operativa, les repartimos unos papelitos de colores. Quien no tiene, ahora nos acercamos con Lore, que vamos a estar coordinando para hacer preguntas al final y poder hacer también una conversación. Los vamos a pasar a buscar cuando Gustavo esté terminando y estamos a disposición. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, noches a todos. Bueno, voy a estar medio parado, si no, no. ¿Estoy bien acá? No. Esa es la cámara. Esa es la cámara, entonces me quedo acá. Bueno, está acá. No, está bien. Bueno, muchas gracias por la invitación para este ciclo de charlas, de conversatorios en torno a los principales textos del magisterio, ¿no?, del Papa Francisco. La vez pasada estuvieron con el padre Daniel Pelizón viendo la alegría del Evangelio, Evangelii Gaudium, que es el documento programático, ¿no?, para la pastoral de este tiempo. De hecho, el Papa León, en 3 intervenciones que ha tenido él, por lo menos con los cardenales, ha subrayado, ¿no?, la vigencia, ¿no?, de Evangelii Gaudium. Hoy tenemos por delante conversar un rato acerca de Laudato Si, ¿no?, la carta encíclica Laudato Si, ponerla en diálogo con una exhortación que el Papa Francisco también escribió 8 años después de Laudato Si, que es Laudate Deum, alabado seas, ¿no?, Dios. Y estos encuentros tienen como objetivo hacer una pequeña presentación del documento, pero también tratar de hacer alguna bajada como más práctica, por así decirlo, ¿no?,
y orientar por dónde se puede hacer esa bajada práctica, ¿no? Mostrar algún ejemplo. Entonces va a tener esos dos momentos, ¿no? O tres momentos. Primero, una sensibilización acerca del texto, después alguna bajada como más práctica de cómo podemos continuar y después abrir a las preguntas que quieran hacer, ¿sí? Bueno, ustedes saben que el Papa Francisco eligió su nombre inspirado en San Francisco de Asís, ¿no? Y por su estilo de vida que eligió, de vivir austeramente, quiso de esa manera también vivir la espiritualidad de San Francisco en su propia carne, en su propia persona. Pero también su magisterio estuvo atravesado, ¿no?, por esta espiritualidad de San Francisco de Asís. Podemos verlo con claridad en esta encíclica, en Laudato Si', pero también en la próxima que ustedes van a ver, que es Fratelli Tutti, ¿no?, acerca de la fraternidad y la amistad social, pero también en esos encuentros de economía de Francisco y Clara de Asís, ¿no?, una economía inspirada en la espiritualidad de ellos. Bueno, el Papa Francisco se definía a sí mismo muchas veces como un hombre de pensamiento incompleto, no porque le faltara capacidad, pero sí tenía esa humildad de decir, yo no lo sé todo. Y ese pensarse a sí mismo como un hombre de pensamiento incompleto hacía que esté atento a otras búsquedas. Y en este caso estuvo atento a una búsqueda que le presentó el Papa, le presentó el patriarca Bartolomé, el patriarca de la Iglesia de Constantinopla. La preocupación de este patriarca era acerca de la creación y en algún momento le presentó la posibilidad de hacer una jornada de oración ecuménica en torno al tema del cuidado de la creación. Bueno, eso lo sensibilizó a Francisco de modo especial y se puso a escribir esta carta encíclica que se llama Laudato Si', que se inspira en el cántico de las criaturas de San Francisco, alabado seas mi Señor, ¿no? Así empieza el cántico de las criaturas. ¿Qué propone esta carta? Propone una espiritualidad del cuidado y propone cuidar la fragilidad de nuestra casa común, de nuestra tierra, y la fragilidad de las hermanas y hermanos más pobres. Dice así, ¿no? Si nos sentimos íntimamente unidos a todo lo que existe, la sobriedad y el cuidado brotarán de modo espontáneo. La pobreza y la austeridad de San Francisco no eran un ascetismo meramente exterior, sino algo más radical, una renuncia a convertir la realidad en mero objeto de uso y de dominio. La espiritualidad de San Francisco, que quiere recoger como eco acá el Papa, es una espiritualidad de profundo respeto por lo creado y profundo respeto también por los hermanos y hermanas. Ni la creación, ni los hermanos y hermanas son objeto de uso y de dominio. La creación y cada ser humano también, que es parte de la creación, de ninguna manera tiene que ser objeto de uso y de descarte. Francisco nos plantea entonces una ecología integral, es decir, hay que devolver esa dignidad a los más pobres y al mismo tiempo cuidar la naturaleza, cuidar la madre tierra. Este concepto de ecología integral es muy importante, es muy decidor. ¿Por qué? Porque podríamos encontrarnos en algún momento dos hermanos, ¿no?, en una misma casa, muy comprometidos, pero
por ahí con caminos diferentes, ¿no? Bueno, yo me dedico al cuidado de la creación. No me vengas con eso de la atención de los más pobres, ¿no? Y el otro hermano que se dedica a la atención de los más frágiles le diría, no me vengas con eso del cuidado de la creación, ¿no? Como dos cosas totalmente separadas, como que caminaran por caminos distintos. Francisco une y por eso habla de ecología integral e invita a escuchar el grito de la tierra y el grito de los más pobres. Ambos gritos, ambos clamores están profundamente entonces entrelazados. Hay algo que es evidente, va a decir, la violencia que hay en el corazón humano, herido por el pecado, también se manifiesta en los síntomas de enfermedad que advertimos en el suelo, en el agua, en el aire y en los seres vivientes. Por eso, entre los pobres, más abandonados y maltratados, está nuestra oprimida y devastada tierra, que gime y sufre dolores de parto. Ahora bien, claramente no estamos ante un discurso verde más, sino que nos insta a reconocer que un verdadero planteo ecológico se convierte siempre en un planteo social, que debe integrar la justicia en las discusiones sobre el ambiente, para escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor de los más pobres, ¿no? Bueno, esto de cuidar la madre tierra, esto de cuidar nuestra casa común es clave, porque es la que tenemos, ¿no? Hay proyectos que dicen que, bueno, vamos a colonizar Marte y ahí va a ir un grupo, sí, pero todo el resto nos vamos a quedar acá. Entonces, es nuestra única casa común, la casa común que hemos recibido como un don, como un regalo, ¿sí?, del Creador, y la tenemos que entregar a las próximas generaciones. Por eso hay un número muy decidor, el número 160, que de alguna manera es como una síntesis de la perspectiva que tiene toda esta encíclica. Va a decir así: ¿qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan, a los niños que están creciendo? Cuando nos interrogamos por el mundo que queremos dejar, entendemos sobre todo su orientación general, su sentido, sus valores. ¿Para qué pasamos por este mundo? ¿Para qué venimos a esta vida? ¿Para qué trabajamos y luchamos? ¿Para qué nos necesita esta tierra? Es un drama para nosotros mismos porque esto pone en crisis el sentido del propio paso por esta tierra. Acá de alguna manera Francisco nos dice que nuestro paso tiene que ser un paso que tenga un sentido, ¿no? No somos un adorno, sino que somos una misión. Tenemos que descubrir cuál es nuestra misión y llevarla adelante. Y cómo dialoga esa nuestra misión con esta doble perspectiva de cuidado, de cuidar fragilidad, de cuidar la fragilidad de nuestros hermanos y de cuidar a la maltratada, ¿no?, Madre Tierra. ¿Cómo vamos a dejar nuestro mundo para los que nos sucedan? Es la pregunta que está latiendo a lo largo de todo el texto. Estas preguntas existenciales de Francisco en Laudato Si nos quedan resonando y a su vez nos abren la posibilidad de iniciar una conversación con otros creyentes, como hizo Francisco, ¿no?, con el patriarca Bartolomé, por ejemplo, y con otros hombres y mujeres de buena voluntad a los que también les duele y mucho estos gritos que también nos interpelan a nosotros. Conversación entonces que tiene presente que son inseparables la preocupación por la naturaleza, la justicia con los pobres, el compromiso con la sociedad y la paz interior. Se da entonces una posibilidad muy concreta de hacer un camino juntos, buscando pasar del diálogo a acciones en búsqueda de ese bien
común, ¿no? Cómo hacer un camino juntos con aquellos que tienen la sensibilidad que nosotros tenemos frente a este doble grito. Francisco invita a hacer ese camino juntos. Es que vivimos en un mundo que elige, ¿no?, quién es prójimo y quién no lo es, ¿no? La pregunta ¿quién es mi prójimo? La van a ver más desarrollada, evidentemente, en la encíclica Fratelli Tutti, la conversación que viene, el capítulo 2 de Fratelli Tutti hace un comentario bellísimo acerca de la parábola del buen samaritano, ¿no? El pasar de largo o detenerse frente al hermano que está tirado al borde del camino define todo, ¿no? Define proyectos políticos, económicos, pero también religiosos, ¿no? Hoy en día hay una tendencia a decir, este es mi prójimo, este no lo es, ¿no? Es un mundo en que se levantan muros y en que nos vamos anestesiando ante el dolor de los demás. O peor todavía, nos vamos volviendo más crueles. Y eso es algo que tenemos que tener muy presente. Muchas veces, dice Francisco en Laudato, dejamos de advertir que algunos se arrastran en una degradante miseria, sin posibilidades reales de superación, mientras otros ni siquiera saben qué hacer con lo que poseen, ostentan vanidosamente una supuesta superioridad y dejan tras de sí un nivel de desperdicio que sería imposible generalizar sin destrozar el planeta. Seguimos admitiendo en la práctica que unos se sientan más humanos que otros, como si hubieran nacido con mayores derechos, ¿no? También Francisco pone en alerta, ¿no?, que hay sectores de nuestra sociedad y sectores en distintos lugares del mundo donde el consumo es tan frenético que si ese nivel de consumismo, ¿no?, se diera en todos lados igual, el planeta explotaría más rápido aún, ¿no? Se degradaría más rápido aún. Va a seguir profundizando y dice, tal paradigma hace creer a todos que son seres libres, mientras tengan una supuesta libertad para consumir, como quienes en realidad poseen la libertad, cuando quienes en realidad poseen la libertad son los que integran la minoría que detenta el poder económico y financiero, ¿no? Francisco alerta acá también sobre la excesiva concentración de la riqueza, ¿no? Y entender la economía solamente como en el aspecto de las finanzas, nada más. Ahora bien, Francisco nos invita a redescubrir a los pobres como sujeto de su desarrollo humano integral, ¿no? En esto va a decir que la columna vertebral, ¿no?, del desarrollo humano integral, lo va a decir en diálogo con los movimientos sociales, con los movimientos populares, la columna vertebral del desarrollo humano integral es tierra, techo, trabajo, ¿no? Una tierra para trabajar, para construir un techo, para cuidar una familia, es la columna vertebral del desarrollo humano integral. Y Francisco va a insistir, ¿no?, en el protagonismo de los más humildes, ¿eh? De alguna manera entonces decimos que los más frágiles no solo dan que pensar, sino que piensan, no solo despiertan sentimientos, sino que sienten, y no solo padecen las injusticias, sino que se organizan para luchar contra esas injusticias. Y eso lo recoge muy bien Francisco en los discursos a los movimientos populares, en esos encuentros
donde estos temas que aparecen en Laudato Si están muchas veces realmente presentes, ¿no? Por ejemplo, en el famoso discurso de Francisco en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, del 9 de julio del 2015, ¿no? Donde estos temas aparecen. Y en el 2015 era reciente la aparición de Laudato Si, que la firmó el 24 de mayo del 2015 propiamente. Por eso los pobres no solo padecen la injusticia, sino que también luchan contra ella. Los pobres ya no esperan y quieren ser protagonistas. Se organizan, estudian, trabajan, reclaman y sobre todo practican esa solidaridad tan especial que existe entre los que sufren, entre los pobres, y que nuestra civilización parece haber olvidado, o al menos tiene muchas ganas de olvidar. Este modo de trabajar comunitario, este modo de sentirse pueblo para hacerle frente a las dificultades tan concretas, es un modo de hacer historia, es una revolución de ternura y misericordia, y es también una revolución cultural, ¿no? Hoy está muy en boga, por así decirlo, acerca de la batalla cultural. Y sí, hay una discusión en el fondo que se torna cultural, y por eso también es social y es política, ¿no? Y se define en esto que decíamos antes, ¿no? Si excluimos o incluimos, eso define los distintos posicionamientos, los distintos proyectos. Pero en el fondo este modo de abordar la cuestión del acompañamiento de las situaciones de mayor fragilidad es buscar, pensar y actuar en términos de comunidad, de prioridad de vida de todos sobre la apropiación de los bienes por parte de algunos. A su vez, estas acciones comunitarias, va a decir Francisco, cuando expresan un amor que se entrega, pueden convertirse en intensas experiencias espirituales, ¿no? Hay una espiritualidad que se juega detrás, que es esta espiritualidad del cuidado, ¿no? En este sentido, Francisco va a destacar, si mal no recuerdo, en el número 149 de Laudato, una expresión, ¿no? Experiencias de salvación comunitaria o espacios de salvación comunitaria. Experiencias de salvación comunitaria que organizan la esperanza, ¿no? Que organizan la esperanza. Y ahí pone él el ejemplo de las villas o barrios populares que él bien conocía, donde en situaciones muchas veces de hacinamiento, de poco lugar, se ve ese tipo de experiencias, ¿no? Donde no se vive para sí mismo, sino que se piensa en los demás, ¿no? Me viene a la memoria un comedor comunitario llevado adelante fundamentalmente por mujeres, como habitualmente eso ocurre, ¿sí? Que no solo piensan en lo que tienen que comer sus hijos, sino que se preocupan también para que no falte la comida para los hijos de sus vecinas, ¿no? Y entonces se reúnen para hacer una olla, para hacer un comedor, ¿no? En distintas etapas ese comedor continúa. Hay veces que hay más para comer en la Argentina, hay veces que hay mucho menos para comer, pero cuando esa necesidad de dar de comer a tantos afloja un poco, esas experiencias de salvación comunitaria, de dar de comer, se van transformando en otras experiencias a la vez, ¿no? Mientras subsiste el comedor o la olla. Se genera, por ejemplo, un espacio comunitario para dar apoyo escolar,
se genera también algún espacio de terminalidad de la secundaria, buscando que otros docentes por ahí de otro lugar puedan venir a ese lugar y generar ese espacio de terminalidad de la primaria o la secundaria, o bien se generan dispositivos para atención de los chicos o chicas que están en la calle, porque en el comedor se empiezan a recibir por ahí personas que están en consumo, ¿no? Estoy describiendo una experiencia de salvación comunitaria que conozco, ¿no? Un comedor concreto en Bajo Flores que no pertenece estrictamente a un comedor de la parroquia, ¿sí? O sea, las experiencias de salvación comunitaria no se dan solo en el ámbito de la propia iglesia, no estoy diciendo algo obvio, pero por eso uno tiene que estar atento en los territorios y sobre todo, por ejemplo, en esas barriadas que son relativamente nuevas y que por ahí no hay una presencia nuestra de la iglesia con una capilla, con alguna misión. Eso no quiere decir que no haya fe en esos lugares, claramente que nos encontramos con personas de una fe muy linda y muy profunda, y no quiere decir que Dios no se nos haya adelantado ahí y ya está obrando antes que nosotros lleguemos con una presencia misionera, ¿no? Entonces hay que hacer una lectura de ese territorio y muchas veces nos encontramos, ¿no?, con estas experiencias o espacios de salvación comunitaria que tenemos que de alguna manera escuchar para aprender, ¿sí?, de ese barrio, de cómo hay que pelearla en ese lugar, y también para potenciar y ayudar esas experiencias y potenciarse de esas experiencias. Bueno, con esto estamos afirmando lo que decía el Papa Francisco, ¿no?, que los pobres no esperan, se organizan, estudian, trabajan y generan iniciativas que en el fondo buscan cuidar esa fragilidad. Este tipo de experiencias de salvación comunitaria entonces organizan la esperanza y nos están hablando de que la caridad, que el amor, no es solo el principio de microrelaciones, como en las amistades, la familia, el pequeño grupo, sino también de macrorelaciones, como las relaciones sociales, económicas y políticas. El amor social entonces es clave para el desarrollo humano integral. Ahora bien, si nos preocupa el destino de nuestra casa común, si realmente nos conmueve el grito de los descartados, tenemos que tomar conciencia de que estamos frente a un gran desafío también educativo, ¿no? Hay que convertir el corazón, ¿no? Volver el corazón al Evangelio de Jesús. Muchas cosas tienen que reorientar su rumbo. Hay un capítulo entero, ¿no?, donde habla Francisco Fratelli, en Laudato Si, sobre el tema de la educación, ¿no?, en esta ecología integral, esta conversión a una mirada de ecología integral. Muchas cosas tienen que reorientar su rumbo, pero ante todo la humanidad necesita cambiar. Hace falta la conciencia de un origen común, de una pertenencia mutua y de un futuro compartido para todos. Esta conciencia básica permitiría el desarrollo de nuevas convicciones, actitudes y formas de vida. Se destaca así un gran desafío cultural, espiritual y educativo que supondrá largos procesos de regeneración. Entonces, como bien señala Francisco, no nos servirá describir los síntomas si no reconocemos la raíz humana de la crisis ecológica, ¿no? Tiene una raíz humana. Va a decir, ¿no?, en Laudate Deum, a los 8 años de Laudato Si, va a decir: en los últimos 2 siglos destruimos más el planeta que todos el resto de la historia de la humanidad, ¿no? Maltratamos más nuestra casa común que todos los que estuvieron antes que nosotros. Pero no, por eso no es solo describir
síntomas, sino ver la raíz humana de la crisis ecológica. Hay que entender la vida y la acción humana que se han desviado y que contradicen la realidad hasta dañarla. ¿Por qué no nos detenemos a pensarlo, ¿no? Y cuando uno lee Laudato Si, Laudate Deum, bueno, entra en esa reflexión, en ese parate que nos hace bien cuestionarnos, ¿no?, nuestro modo de vivir. Necesitamos grandeza de alma y coraje para adoptar una actitud de solidaridad intergeneracional, ¿no? Es otro tema que aparece con fuerza. Solidaridad intergeneracional. Que tome el mundo en la lógica del don, como un préstamo que cada generación recibe y debe transmitir a la generación siguiente. Es así entonces que Francisco nos desafía a una conversión ecológica, que es a la vez una conversión comunitaria. Es decir, lo que el Evangelio nos enseña tiene que tener consecuencias prácticas en nuestro modo de pensar, de sentir y de obrar. Y como dice San Pablo en la carta a los Romanos, la creación está expectante, está aguardando la manifestación de los hijos de Dios, ¿no? De alguna manera la creación entera depende, ¿no?, de la humanidad. Creación de la cual somos parte, ¿no? Muchas veces nuestra cultura dominante considera la creación como una cantera de la cual sacar y nada más, ¿no? Los pueblos originarios tienen otra relación con la naturaleza, ¿no? La llaman la madre tierra, ¿no? De mucho más respeto, de saberse profundamente unidos, vinculados a la creación. Es por eso entonces que necesitamos pasar de la cultura de la voracidad y del descarte a la cultura del cuidado, la fraternidad y la hospitalidad con los más frágiles. Bueno, hasta aquí de alguna manera una sensibilización o una invitación, ¿no?, a leer los textos, ¿no? Por ejemplo, Laudato va a hablar de la importancia del agua, ¿no? Por ejemplo, hay unos cuantos parágrafos que dedica Francisco al cuidado del agua, ¿no? Como un bien que no es infinito, ¿no?, por decir uno de los temas que propone aquí. El Laudate Deum va a ser una crítica a este sistema tecnocrático, ¿no?, imperante, y va a decir que nunca la humanidad tuvo más poder que ahora, y un poder también hiperconcentrado, ¿no?, en pocos. Y Francisco va a decir, ¿para qué está ese poder? El poder debería estar para hacer el bien, para servir, para cuidar fragilidad, ¿no? Ahora, uno podría decir, nosotros aquí no tenemos mucho poder en comparación, pero tampoco podemos cruzarnos los brazos y no podemos decir, no podemos hacer nada. Francisco, que tenía ese diálogo hermoso con los movimientos populares, siempre alentaba a aquel que por ahí era costurero, que trabajaba en el mundo de la agricultura familiar, aquellos que hacían reciclado, los pequeños y humildes oficios. Francisco les decía, no se achiquen, ustedes pueden ser y de hecho son protagonistas de un cambio y de una revolución cultural, ¿no?
Bueno, entonces viene ahora, por así decirlo, algunos ejemplos, ¿no? de cosas que por ahí podemos hacer, ¿no? La verdad que Laudato Si es tal vez una de las encíclicas papales más leídas, ¿no? de la historia, y que ha llegado a muchos lugares, ¿no? Es una encíclica con la cual uno puede encontrarse dialogando en distintos lugares, en distintas universidades, ¿no? De hecho, a veces hay una red en concreto de universidades que buscan el cuidado de la casa común, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta encíclica puede ser lugar de encuentro y de diálogo con aquellos que tienen esa sensibilidad, ¿no? De escuchar el grito de la tierra y el grito de los pobres. Voy con algún ejemplo de cómo podríamos profundizar. Hay un cuadernillo que salió hace poquito. Este material, si Dios quiere, lo van a enviar el día lunes al mailing que ustedes tienen. Hay un cuadernillo que dos dicasterios de la curia romana, o sea, dos ministerios, en términos. Uno es el dicasterio del desarrollo humano integral y el otro el dicasterio para laicos, la familia y la vida. Escribieron este texto que se llama La ecología integral en la vida de la familia, ¿no? La ecología integral en la vida de la familia. Hace un repaso de algunas páginas no más del sentido de Laudato Si. Después, desde la perspectiva de la familia, dialoga con otros textos importantes también de Francisco, como puede ser Fratelli Tutti, como puede ser Gaudete et Exsultate, que habla sobre la santidad en el mundo actual, y de Amores Leticia, ¿no? que también habla sobre la exhortación que habla sobre la familia propiamente. Y entonces plantea el texto 7 grandes temas, ¿no? que toma de Laudato Si, pero le da un aterrizaje a la familia. ¿Por qué? Y porque la familia es la iglesia doméstica, ¿no? Pero también es la célula que va conformando la sociedad, ¿no? Entonces, si de alguna manera trabajamos en familia, ¿sí? El tema de la ecología integral es algo que puede ser muy valioso, ¿no? Es un texto que yo estoy leyendo, todavía no lo terminé, pero es muy recomendable, porque también, además de tener un desarrollo del tema, que de alguna manera uno puede profundizar y aprender algo más, plantea algunas preguntas para el debate, para el diálogo, que puede ser en la familia o en una comunidad, y después plantea algunas acciones concretas, ¿no? Con algunos ejemplos concretos de qué se podría hacer, ¿no? Respecto de cada uno de los temas. Que siempre iniciativas de otros nos ayudan a aprender y a hacer nosotros nuestras propias iniciativas, ¿no? A mí me gusta una imagen que usa un filósofo, Bertolt Ferré, que también dialogó mucho con Francisco. Él habla, Bertolt Ferré, de la iglesia fuente y de la iglesia reflejo, ¿no? Muchas veces podemos ser fuente de iniciativas, pero a la vez hay que estar muy atento para saber leer, para saber escuchar y tomar de otras iniciativas que se transforman en fuente, ¿no? Y que nosotros buscamos reflejar, buscamos después concretizar, ¿eh? Hay que resistir a la tentación de decir, yo, si no es una iniciativa mía, no la hago, ¿sí? Y si tuve la suerte de tener una sola iniciativa, no la comparto, ¿sí? Y esas son alegrías muy chiquitas, muy chiquitas. Cuando uno busca la propia alegría nada más
y cuando no sabe compartir y alegrarse por el bien que otros hacen, las alegrías terminan siendo muy chiquitas, muy pobres realmente, pobres en el mal sentido, ¿no? Bien. Entonces, recomendación de este texto, para seguir profundizando, y lo dice mejor de lo que lo dije yo, para seguir dialogando a través de preguntas, y también porque tiene aterrizajes bien concretos. Otro material que quisiera dejarles es, que también les va a llegar, son 10, no son 10 mandamientos, pero es un material que buscó asencillar Cáritas respecto al tema de las emergencias, ¿no? Climáticas. Nosotros sabemos que hemos padecido, ¿no? Distintas emergencias, sobre todo, por ejemplo, incendios, ¿no? En la Patagonia, ¿sí? Pero no solo en la Patagonia, también por ejemplo, en el norte de Corrientes, años pasados. Hemos tenido también inundaciones, como Bahía Blanca, muy fuerte el año pasado, no solo esa inundación. Se vienen con mucha frecuencia entonces estas emergencias climáticas, muchas veces de modo directo por la mano humana y a veces de modo indirecto también, ¿no? Esto lo recogimos en Cáritas como una preocupación, ¿no? Cuando se hizo una escucha atenta de 1.320 comunidades, uno de los temas que salieron es cómo hacer frente a las emergencias climatológicas, cómo prepararse. Bueno, son aquí 10 puntos que son para trabajar, ¿no? Son sencillos, pero suponen un trabajo previo. No es que llega la inundación y miro a ver ahora qué tengo que hacer, ¿no? Sino que lo tengo que trabajar antes porque hay cosas bien concretas que hay que hacer, ¿eh? No me detengo, pero les va a llegar. Es un material muy sencillo y al alcance de que podamos hacerlo las comunidades. Después voy a tratar de mandarles también otra experiencia que yo he visto en una escuela parroquial en Urquiza, en Nuestra Señora del Carmen. Han hecho allí una real apropiación, ¿no? De Laudato Si para sobre todo las carreras que cuando ya tienen una orientación, ¿no? A partir de cuarto año tienen una orientación específica. Bueno, sus carreras de orientación específica están en diálogo, una de ellas es economía, están en diálogo profundamente con Laudato Si, ¿no? Cómo el magisterio de alguna manera influye también en la currícula escolar de un modo bien profundo, ¿no? Y no artificial, no es un maquillaje, ¿no? Cuando fui a esa escuela que me invitaron también a unas jornadas hace un tiempo, se veía ese trabajo que habían hecho para incorporar Laudato Si. Es decir, Laudato Si puede bajarse a nivel de familia o pequeñas comunidades, puede bajarse también evidentemente al ámbito educativo. Y también puede tratar de bajarse a otras experiencias. Voy a simplemente mencionar, hay un movimiento, por así decirlo, que se llama Cuidadores de la Casa Común, que ellos tienen experiencias, por ejemplo, de turismo social, ¿no? En zonas como por ejemplo en los humedales del oeste del Paraná, en Paraná Entre Ríos, ¿no? Bueno, hacen allí turismo social, llevando a personas que quieren visitar los humedales
y aquellos que hacen de guías turísticos son jóvenes que han trabajado con los cuidadores de la casa común. Ellos son cuidadores de la casa común que habían trabajado o están trabajando también como recicladores en un basural muy cercano de ahí, ¿no? Entonces, para no seguir contaminando el humedal, no seguir destruyéndolo, bueno, estos muchachos, estas chicas, estos jóvenes de clases muy humildes, de clases populares, forman parte de esta organización que se llama Cuidadores de la Casa Común y a medida que ayudan a cuidar ese lugar, también abren una fuente de trabajo a través de lo que es el turismo social allí, ¿no? O sea, hay experiencias concretas de cuidar un lugar y a la vez de dar oportunidad de trabajo a una población muy vulnerable, ¿no? Bueno, en esto podemos aprender mucho también de los movimientos populares. Tienen experiencias a lo largo y ancho del país porque han entrado con mucha sensibilidad en diálogo con Laudato Si. Entonces hay experiencias de las que podemos aprender. El último ejemplo que yo quisiera dar, antes de abrir algunas preguntas que quieran hacer, el último ejemplo que quisiera dar es un proyecto que estamos desarrollando de modo incipiente ahí en la Arquidiócesis de La Plata, que no es que hemos descubierto la pólvora, sino que ya son experiencias que por ahí otros han hecho antes, pero que queremos llevarla adelante porque puede tener un valioso impacto. Es la experiencia de un corralón solidario, ¿no? que queremos hacer allí. ¿En qué consiste este corralón solidario? Bueno, en muchas parroquias, en muchas escuelas, ¿sí? Se hacen obras, ¿no? Y por ahí vos compras, no sé, 100 metros de cerámica y después te sobran 5 metros y te quedan ahí, ¿no? Y así se cambia una puerta en tal lugar, la puerta está buena, pero vos la arrumbás en un lugar. Después pasan 5 años y por ahí la sacás a la calle, ¿no? Bueno, hay un montón de material que es bueno, que está en buenas condiciones y que muchas veces se descarta y termina generándose más basura, más basurales, ¿sí? Que se puede reciclar o se puede reutilizar. Bueno, primer punto, entonces, es el no acrecentar la basura, los desechos, los desperdicios, es lo primero. Y lo segundo y más importante del proyecto es que va a fortalecer la tarea que hace ya Cáritas La Plata, apoyado, ¿no?, por Cáritas Nacional, como una línea de acción que es el programa de mejoramiento habitacional en barrios populares, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que el corralón vaya juntando, la idea es fortalecer y potenciar este programa de mejoramiento habitacional. Muchas veces sucede en un barrio que, bueno, hay una pieza sola y ahí está mamá, papá, los chicos, en la cocina también. Bueno, es muy significativo por ahí hacer otra pieza para esa familia, ¿no? O hacer el baño que por ahí esa familia ahí no tiene, ¿no? Entonces, bueno, el corralón apunta a esta doble dimensión, ¿no? La dimensión de no tener material de descarte y seguir acrecentando, y por otro lado, acompañar el tema de las viviendas. Bueno, esto también genera evidentemente como una sinergia con otros que por ahí quieren colaborar. Hemos ido a uno de los corralones principales ahí de La Plata pidiendo como
un software para ver cómo ellos registran el material, y simplemente íbamos a pedir eso para que poder hacerlo de manera ordenada nosotros. Y bueno, se entusiasmaron con el proyecto y dicen, bueno, nosotros también podemos aportar con el acopio de materiales aquí, que nosotros podamos darles, o que gente que tiene material acá hace mucho tiempo y no lo lleva, si lo puede donar para el proyecto de ustedes. Bueno, se empieza a dar de a poco una sinergia de otros que ven que es algo bien concreto, que puede transformar la vida de una familia al mejorarle su casa, y que tiene este doble impacto, ¿no? El impacto ecológico y el impacto social, ¿sí? Bueno, simplemente quería darles estas iniciativas como ejemplo de que se puede aterrizar realmente la propuesta del Papa Francisco, esta propuesta de Laudato Si, que es esta propuesta de ecología integral. Bueno, muchas gracias.